Listo, ya está en vivo. Muy bien, comenzamos. Buen día, saludos a todos, señoras, señores, los distinguidos representantes diplomáticos y a nuestra audiencia que sigue la presentación sobre las investigaciones realizadas en torno al espacio cívico y democrático en Venezuela. Vamos a esperar unos minutos para comenzar o comenzamos de una vez. Yo creo que podemos ir comenzando. Muy bien, mi nombre es Isabel Guerrero, soy periodista investigadora del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y hoy les voy a acompañar con un panel de lujo. En esta oportunidad le damos la cordial bienvenida a este evento para el lanzamiento de dos nuevos informes especiales: fortalecimiento del espacio cívico para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en Venezuela, y una guía para la sociedad civil, cómo fortalecer el espacio cívico y democrático en Venezuela. Los informes fueron realizados en conjunto por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, dos organizaciones aliadas en el trabajo de promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el país. Y contó con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. La presentación de las investigaciones estará a cargo de un grupo de colegas influyentes en ambas organizaciones bajo las directrices de la directora ejecutiva del Centro para los Defensores y la Justicia, la abogada Mariana Romero, quien nos acompaña hoy. Buen día para todas y todas las personas que nos acompañan hoy. En nombre del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, les agradecemos se hayan podido conectar a la presentación de estas dos nuevas investigaciones. Antes de darle la palabra a nuestras colegas Orledis López y Rosana Lezama, quienes fueron las investigadoras principales de cada una de estas investigaciones, quisiera recordar que ambos productos se realizan en el marco de un trabajo que venimos realizando desde hace un par de años ya, donde hemos tratado de generar distintos insumos para la sociedad civil en relación al fortalecimiento del espacio cívico en Venezuela y las necesidades que existen de tener distintos tipos de herramientas y ver distintas perspectivas de cómo los derechos humanos están presentes en distintos espacios que requieren del involucramiento de distintos actores de la sociedad civil para realmente hablar de la construcción de un espacio cívico fortalecido donde todas las personas puedan pues involucrarse de distintas maneras, y es por ello que este año hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en estas dos investigaciones específicas relacionadas, una a los objetivos de desarrollo sostenible y su vinculación con el espacio cívico, cuáles son los elementos que se requieren o qué es esencial para que puedan alcanzarse los objetivos de desarrollo sostenible en un espacio donde haya civilidad, que sea una democracia fortalecida, que la sociedad civil pueda desarrollarse de forma independiente y generar distintos tipos de actividades para poder alcanzar estos objetivos. Asimismo, tenemos una investigación que es una guía para la sociedad civil que presenta distintas propuestas para el fortalecimiento de capacidades y poder seguir trabajando en distintos contextos con herramientas que sean inclusivas, con perspectiva de derechos humanos y que nos lleven a pues el fortalecimiento de valores democráticos. Recordar también que con este proyecto queremos también visibilizar el rol que tienen las mujeres defensoras, las mujeres líderes en sociedad civil en Venezuela. Por eso también nos alegra mucho que estas investigaciones hayan podido ser lideradas por dos defensoras de derechos humanos, investigadoras,
quienes también han tenido un rol importante en otras investigaciones que hemos presentado ya en el pasado, relacionadas también a temas de espacio cívico, cuáles son los elementos esenciales para fortalecer el espacio cívico y cuáles son las normas o el sistema normativo que existe en Venezuela relacionado al espacio cívico y democrático. Eh, Igualmente, no quiero dejar de mencionar que desde el Centro para los Defensores de la Justicia y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, también con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela, tenemos un podcast llamado Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, que ya se encuentra en su segunda temporada, donde también buscamos generar espacios para dar voz a distintos actores de sociedad civil, principalmente mujeres líderes en distintos espacios de derechos humanos, de desarrollo social, de espacios humanitarios, justamente para visibilizar historias inspiradoras y también contar cómo, a pesar del contexto venezolano, siguen existiendo espacios donde personas están desarrollando actividades para fortalecer el espacio cívico y democrático en Venezuela. Sin más pues preámbulo, le doy nuevamente la palabra a nuestra moderadora Isabel Guerrero, que va a estar llevando el debate de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, la primera investigación se trata del fortalecimiento del espacio cívico para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en Venezuela. Fue realizada por Orledis López Caldera, investigadora y coordinadora de la unidad de monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Actualmente es doctoranda en Ciencias de la Información en la Universidad Estadual Paulista, magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Federal de Bahía y bibliotecóloga por la Universidad Central de Venezuela. Pertenece a un grupo de académicos enfocados en la investigación y defensa de derechos humanos, a la ciencia de la información, la mediación de la lectura y la comunicación. Algunos puntos relevantes del trabajo presentado es que aborda cómo el fortalecimiento del espacio cívico puede contribuir significativamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela, explorando las formas de interconexión entre la participación ciudadana, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible en un contexto de desafíos complejos y de oportunidades emergentes. Es importante destacar que la sociedad civil venezolana ha demostrado una notable resiliencia en la defensa de las libertades fundamentales y espacios legítimos de participación. La vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas se ha convertido en una herramienta necesaria para combatir la corrupción y el abuso de poder. Mantengamos presente que la Agenda 2030 reafirma el principio de no dejar a nadie atrás, enfatizando la importancia de la participación ciudadana y la libertad de pensamiento en un espacio cívico más robusto ante los desafíos. Agradecemos a todos mantener los micrófonos silenciados mientras nuestras colegas hacen la presentación. Si tienen alguna duda, estaremos atentos a sus mensajes al final de las intervenciones. Inmediatamente le damos la palabra a nuestra colega Olga López. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias Isa, muchas gracias Mariana. Para mí es un honor estar nuevamente en este espacio compartiendo con ustedes el fruto de nuestras investigaciones, una investigación en conjunto realizada tanto por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social como por el Centro para los Defensores y la Justicia, y con un tema que está siendo tratado a nivel mundial como es la Agenda 2030, como bien ha mencionado Isa. En esta oportunidad se me dio la tarea de investigar acerca del fortalecimiento del espacio cívico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela. Y yo quería comenzar a invitarlos a ustedes a imaginarnos un país donde cada ciudadano pueda expresar libremente sus ideas, donde cada ciudadano pueda además organizarse para defender sus derechos y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Sí, ese sería un país donde la sociedad civil florezca y sea un motor de cambio positivo. Es hacia eso que apuntan los objetivos de desarrollo sostenible y es justamente con este tipo de investigaciones que estamos realizando
es el país que nosotros queremos construir. Nuestra investigación ha explorado la relación entre lo que es el fortalecimiento del espacio cívico y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los resultados han sido claros. Un espacio cívico seguro y fortalecido es esencial para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, tal como nos lo invita a realizar la Agenda 2030, como dice, como nos acaba de decir Isabel, con su llamado a no dejar a nadie atrás, ¿no? Sin embargo, la realidad actual en Venezuela es algo diferente. Vivimos un contexto caracterizado por restricciones a la libertad de expresión, a la asociación y la reunión, que han limitado significativamente el espacio para la participación ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil enfrentan a diario obstáculos cada vez mayores para poder operar de una manera autónoma y defender los derechos humanos de todos los venezolanos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible conforman la agenda global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Para alcanzar estos objetivos es fundamental una participación activa de toda la sociedad, de todos los que integramos la sociedad. Y cabe destacar que si no tenemos un espacio cívico abierto, protegido y seguro, es bastante difícil poder alcanzar estos objetivos. Como bien sabemos, para alcanzar una educación de calidad, proteger el medio ambiente y promover la igualdad de género, la participación ciudadana es fundamental. Dentro de los obstáculos y desafíos que identificamos en nuestra investigación, que pueden quizás hacer un poco más difícil que Venezuela avance al logro de esos objetivos, nosotros encontramos inicialmente lo que se refiere al marco legal restrictivo, ya que en Venezuela operan ciertas leyes y regulaciones que limitan la libertad de expresión y de asociación. Al mismo tiempo, nos vemos enfrentando dificultades también para obtener financiamientos y limitaciones a las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive en nuestro país hemos podido ver cómo existe un clima de polarización política que dificulta el diálogo y la construcción de consensos desde las instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, hemos sido también testigos a lo largo de los años, y en especial durante los últimos meses, cómo la violencia y la represión se ha expresado mediante ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, contra sindicalistas, contra ciudadanos comunes que salen a protestar o a exigir sus derechos. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, la sociedad civil venezolana ha demostrado una gran resiliencia y creatividad. Y en nuestra investigación también podemos mostrar a ustedes buenas prácticas y las lecciones aprendidas a partir de ciertas prácticas a favor o en pro del logro de los objetivos sostenibles. Hemos identificado esas iniciativas que han logrado generar un impacto positivo en diversas comunidades y poblaciones vulnerables de nuestro país. Son justamente estas experiencias las que nos enseñan que la colaboración, la motivación y la defensa incansable de los derechos humanos son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Es por eso que nosotros mantenemos una afirmación constante de que fortalecer el espacio cívico en Venezuela es una tarea urgente y necesaria. Ustedes se preguntarán qué es lo que nosotros como miembros de la sociedad venezolana necesitamos hacer o deberíamos hacer para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. En primer lugar, nosotros proponemos lo que es el exigir el respeto a los derechos humanos, defendiendo las libertades fundamentales como son la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión. Además, creemos que es supremamente fundamental promover la participación ciudadana en todos los espacios e inclusive procurar crear esos espacios donde todos puedan sentirse tranquilos para poder expresar sus opiniones y poder participar en las tomas de decisiones importantes del quehacer ciudadano. En ese sentido, también consideramos importante el que se puedan fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.
Y para esto necesitamos también apoyar todas aquellas organizaciones que trabajan por el bien común desde las más distintas y amplias esferas que encontramos en nuestro país. Todas estas recomendaciones que damos también pasan por el hecho necesario de establecer un diálogo constructivo entre el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de buscar puntos en común y que podamos trabajar juntos para encontrar soluciones a las problemáticas que enfrentamos actualmente. En ese sentido, también se hace fundamental que podamos buscar y obtener apoyo de la comunidad internacional para fortalecer la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Estas investigaciones son un ejemplo de ese apoyo internacional que hemos obtenido gracias a la Embajada de Alemania en Venezuela y nuestra invitación como organizaciones que trabajamos por la dignidad humana en el país es hacia la construcción de un futuro más justo y sostenible. Esa construcción de ese futuro que soñamos también depende de nuestra capacidad de trabajar juntos y de poder crear espacios donde todas las voces sean escuchadas. Estamos convencidos de que si unimos todos nuestros esfuerzos vamos a poder superar los desafíos que enfrentamos actualmente y vamos a poder fortalecer aún más el espacio cívico en Venezuela para que la garantía de los derechos humanos y la democracia sean una realidad de todos. Gracias por el espacio de tiempo, gracias por esta oportunidad y ahora le doy el paso a nuestra amiga Isabel. Muchísimas gracias, Orley. Interesante todo el tema de las recomendaciones para el fortalecimiento del espacio cívico. Vamos a la segunda investigación, la presentación de la segunda investigación, que es una guía para la sociedad civil, cómo fortalecer el espacio cívico y democrático en Venezuela. Fue realizada por Lozana Lezama, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora del equipo de investigación del Centro para los Defensores de la Justicia, CDJ. Algunos puntos relevantes del trabajo presentado. Destaca la importancia del espacio cívico como un pilar fundamental para la democracia y los derechos humanos. La guía ofrece una visión integral sobre la noción del espacio cívico, subrayando su rol en la cohesión social, la participación política y la garantía de que los derechos humanos pueden ser defendidos sin temor a represalias. Es importante destacar que esta guía tiene como fin promover la resiliencia en las comunidades y organizaciones ante las constantes amenazas y ataques. Para ello se incluyen consideraciones prácticas sobre la seguridad digital y física, la documentación de violaciones de derechos y la protección de activistas y periodistas. Recordemos que el fortalecimiento del espacio cívico no depende de la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para ejercer sus derechos, sino también de sus posibilidades para hacerlo de manera segura, eficiente y sostenible. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra colega Rosana Lezama. Bienvenida. Gracias Isabel, gracias Mariana, Orledis y a la Embajada de Alemania y pues a quienes están conectados hoy para ver la presentación de estas investigaciones. Y efectivamente esto se trata de una guía práctica precisamente para poder lograr ese fortalecimiento del que hablaba Orledis anteriormente, para poder relacionar los elementos del espacio cívico con los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario que la ciudadanía y las organizaciones tengan las herramientas necesarias para fortalecer sus capacidades dentro del espacio cívico. Ahora, la guía parte de dos bases bien claras y es por una parte el entendimiento de forma un poco más amplia del espacio cívico y por otra la capacidad que tiene la ciudadanía de participar en él. Y lo que ocurre con el entendimiento amplio del espacio cívico es que normalmente podemos asociarlo con un enfoque un poco más limitado, asociado a actividades un poco más tradicionales que asociamos con las libertades cívicas. Es decir, podemos pensar en el periodismo, en las protestas, en la defensa de derechos humanos, que ciertamente son actividades propias del espacio cívico. Pero resulta que no son las únicas, sino que el informe lo que buscó fue
primero, explorar las otras maneras de participar en el espacio cívico, y eso incluye actividades asociadas a la educación cívica y la cultura democrática, perdón, que además son las bases para poder generar en la ciudadanía esa conciencia sobre la exigibilidad de derechos. Es decir, no pensar y lo pensábamos un poco en el apartado de la educación cívica, no se trata nada más de, bueno, yo me voy a memorizar estos artículos de la Constitución y me voy a memorizar cómo funciona el aparato estatal, porque, bueno, porque es lo que está en el pensum o en el programa. No, sino saber el por qué son importantes, por qué es importante defenderlos y por qué es importante defender la institucionalidad en el país. Y eso fue un poco lo que tratamos de hacer, al menos con esa parte. Luego también exploramos un poco la participación ciudadana en asuntos públicos y la promoción de la cultura democrática. Y aquí vimos ejemplos un poco más prácticos o actividades que ya relacionamos más en la realidad física y más aterrizadas. Por ejemplo, la observación ciudadana de las elecciones, que además la vimos en el último proceso electoral, la posibilidad de poder generar incidencia ante los organismos públicos a nivel nacional a través de la organización, y también hablamos un poco de eso, ¿no? En Venezuela, trabajar en Venezuela o querer hacer algo de exigencia de derechos humanos en Venezuela implica necesariamente tener la capacidad de poder organizarse y articularse con otras personas. Porque, pues bueno, eso es lo que genera como más contundencia y genera criterios unificados, etcétera. Entonces, lo que buscamos fue también poder brindar esas estrategias para que de esa manera se pueda canalizar estos tipos participación, de participación en asuntos públicos. Luego hablamos ya un poco, bueno, esto lo pongo a fines, lo separo a fines, digamos, didácticos, pero realmente está todo integrado en la investigación. Pero también la otra base es lo que ya les comentaba sobre la capacidad de la ciudadanía de participar en el espacio cívico. Y es que lo que ocurre es que normalmente podemos asociar el espacio cívico como un espacio en el que conviven nada más organizaciones debidamente registradas, academia, partidos políticos y estas estructuras organizativas y asociativas que ya tienen como más forma, que sí es cierto, también es un espacio para este tipo de organizaciones, pero también es cierto que la ciudadanía puede participar en el espacio cívico porque pues, el espacio cívico es de la ciudadanía y para la ciudadanía, y negarlo o pretender excluir voces quizás individuales o un poco aisladas que no tienen un registro, que no tienen una organización, lo que implica es excluir no solamente visiones del ciudadano a nivel individual, sino que también excluye perspectivas de grupos vulnerables que ya de por sí no tienen visibilidad, y que si los excluimos, lo que estamos haciendo es invisibilizar sus propias problemáticas. Entonces, partir de aquí para nosotros fue importante porque hay que entender que en el espacio cívico realmente cabemos todos en la línea de la tolerancia y en la línea del respeto. Ahora, lo que quisimos hacer aquí, y eso lo enlazamos bastante con varias de los apartados, era ver, bueno, cómo puede participar un ciudadano que no necesariamente forma parte de una organización. Bueno, aquí exploramos articularse en la comunidad, articularse de repente en sus unidades educativas, en espacios de universidades, etcétera, porque esos son espacios en los que naturalmente pueden surgir alianzas estratégicas, pueden surgir compañeros, y eso obviamente va a fortalecer cualquier tipo de movimiento. Pero ¿qué ocurre? A pesar de que la participación a veces pueda verse de forma intuitiva o de forma un poco más orgánica, porque la asociamos otra vez con actividades más tradicionales, por ejemplo, como las manifestaciones que hablaba Orledis, que ciertamente son eventos que ocurren dentro del espacio cívico y además que ocurren de manera orgánica, generalmente, porque los vecinos o las personas se asocian. También hay otro tipo de actividades en las que se pueden participar, y aquí volvemos al ejemplo de la observación ciudadana, la incidencia pública. Y en ese sentido también hicimos un énfasis especial en fortalecer las capacidades tradicionales, pero también en pensar en otras alternativas y otras herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, las redes sociales, la tecnología. La tecnología ciertamente y lamentablemente en nuestro contexto la hemos podido asociar en algunas oportunidades a vigilancia estatal o a cualquier tipo de control social, pero realmente la tecnología es una herramienta que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar a su favor para la denuncia, para la movilización, para la articulación, porque son plataformas en las cuales podemos amplificar nuestros mensajes y podemos promover la movilización de otros actores en torno a una idea en particular. Y bueno, por último, por supuesto que
también hay recomendaciones y hay apartados dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil, pensando un poco, de nuevo, en las herramientas, en el uso de herramientas tecnológicas, pero también en el fortalecimiento de las capacidades, digamos, internas de las organizaciones. Es decir, cómo podemos hacer que nuestros procesos internos de la organización sean más efectivos, que el engranaje de la organización funcione de manera organizada, de manera que se puedan lograr los productos o los objetivos que tenga de forma, digamos, estructurada y con una organización y un objetivo claro, en vez de estar, digamos, trabajando en función de intuición. Y en ese sentido también brindamos estrategias sobre cómo construir y articular más redes de acción, porque, bueno, repito, trabajar en Venezuela necesariamente implica poder articularse, poder generar alianzas, y eso no quita necesariamente que además eso puede ser una visión común, no quiere decir que al articularse o al crear redes estamos perdiendo la individualidad de nuestro mandato, todo lo contrario, lo que hace la articulación es amplificar y potenciar el trabajo que estamos haciendo para poder cumplir con nuestro mandato, y además eso procura, como estaba diciendo Isabel, también procura seguridad, protección para nosotros, porque pues actuar solos no es lo mismo que actuar con otras personas, con objetivos similares, con otras capacidades que esas otras personas también tienen sus propias redes, y de esa manera funciona ya un poco de manera como yo lo pensaba al momento de redactar esta sección, como una máquina, de manera que al moverse una cosa se mueve la siguiente y se mueve la siguiente, y al final genera un producto favorable para los objetivos de la organización, que además lo puede posicionar de buena manera dentro del espacio cívico. También hablamos en la investigación sobre el asunto de poder favorecer el debate público, es decir, tenemos que procurar que dentro del espacio cívico se incluyan la mayor cantidad de voces posibles, sin que se queden por fuera los grupos vulnerables que, al no tener, digamos, tanta visibilidad como uno u otros grupos, pues entonces sus problemáticas y sus perspectivas se quedan por fuera. Y de esa manera el espacio cívico queda incompleto. No hay forma en que podamos ver el espacio cívico sin tener la mayor cantidad de voces y la mayor cantidad de ideas, porque dentro del pluralismo y dentro del debate es que surgen las iniciativas que pues avanzan a institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos. Entonces, eso fue básicamente la investigación. Realmente creo que ocurre, además, ambas investigaciones ocurren en un momento crucial para el país, en este contexto de cierre progresivo del espacio cívico. Y pues bueno, eso creo que sería toda mi intervención. Así que gracias, Isabel, y gracias a quienes se conectaron. Muchísimas gracias, Rosana. Interesante, y me quedo con eso de la mayor cantidad de voces para el fortalecimiento del espacio cívico, que es importante reforzarlo. Bueno, para cerrar nuestro encuentro, Mariana Romero dará unas palabras sobre el tema que nos convoca hoy. Gracias, Isabel, gracias, Orledis y Rosana. Decir que no podemos ver estas investigaciones como dos productos aislados. Hay que entender que requerimos de una institucionalidad democrática fortalecida para poder avanzar en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, y en consecuencia sentar esas bases para lograr otro tipo de acciones como lo es el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es por eso que nuestro objetivo con estos dos productos que les estamos presentando el día de hoy es ofrecer distintas herramientas desde una perspectiva de análisis crítico en relación a, bueno, cómo la sociedad civil puede involucrarse en estos procesos de recuperar un espacio que es suyo. A veces hablamos de derechos humanos, de espacio cívico, de ODS como hechos que están lejos de nosotros, que hay otras personas, otros entes, otras organizaciones que se encargan de trabajar esos temas, cuando la realidad es que son parte del día a día de toda la ciudadanía, y que por eso se requiere que haya un empoderamiento en temas de derechos, que podamos fortalecernos, que podamos educarnos en esta materia. Por eso es que hablamos de esta guía
donde justamente buscamos ofrecer a distintos actores de sociedad civil, no únicamente organizaciones de derechos humanos u organizaciones humanitarias u organizaciones de desarrollo social, eh, herramientas básicas justamente para empezar por lo más elemental, que es la educación en valores cívicos, la educación en valores democráticos, el conocimiento sobre cuáles son los derechos que podemos ejercer y que deben estar protegidos para poder hablar de un espacio cívico robusto, seguro, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en sociedad, donde puedan defender, promover, exigir derechos humanos en el entendido que no se requiere hacer vida en una organización para ser una persona defensora de derechos humanos. Y esto es lo que buscamos con no solo estas dos investigaciones, sino con el proyecto que desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia venimos desarrollando desde hace 3 años, que es justamente eh, brindar distintas herramientas para que la sociedad en general conozca cómo y qué puede hacer para defender sus derechos humanos, pero también para contribuir a la construcción de una sociedad justa, más equitativa. Y ahí es donde vinculamos también con la investigación relacionada a los objetivos de desarrollo sostenible, porque para poder hablar del alcance de estas metas, de estos objetivos, requerimos necesariamente, como decía antes, de un espacio donde haya una institucionalidad democrática que permita generar políticas públicas eficaces, que permita la participación ciudadana, el involucramiento en el desarrollo de proyectos sociales que lleven a la sostenibilidad, al alcance efectivo de derechos, de la igualdad, de la lucha contra la pobreza, contra la discriminación. Y para eso necesitamos comenzar por generar conciencia. ¿Y cómo generamos conciencia? A través de la educación, a través de promover, como decía, valores democráticos, valores cívicos. Y por eso es que reitero la importancia de ver estos dos insumos que hoy ofrecemos a la sociedad civil, no de forma aislada, sino como un todo, al igual que con las investigaciones ya presentadas anteriormente, que les mencionaba al inicio de esta presentación, como lo es la de elementos esenciales para fortalecer el espacio cívico, porque esto es algo que tiene que estar constantemente en construcción. La sociedad va evolucionando, van surgiendo nuevas problemáticas que necesitan ser eh, tomadas en cuenta para generar espacios seguros donde la población pueda desarrollarse, como venimos hablando, en condiciones de igualdad, bajo principios de equidad, de no discriminación, y especialmente donde podamos ver protegidas las libertades fundamentales, que son la esencia del espacio cívico democrático, pero que además, sin ellas, otro tipo de derechos como de carácter social, económico, no van a poder ser protegidos si no contamos con el debido respeto a las libertades fundamentales y para ello, insisto, es necesario tener una institucionalidad democrática fortalecida. ¿Y cómo fortalecemos la institucionalidad democrática? Comenzando por el involucramiento de la ciudadanía en todos los procesos de participación ciudadana, en todos los procesos de formación a comunidades, de llevar los mensajes a distintos espacios y allí pues rescatar lo que pues también Orledis y Rosana ya nos presentaban de la importancia de visibilizar voces, pero no solo visibilizarlas, sino de construir espacios donde pueda haber ese involucramiento que se requiere para tener el espacio cívico que necesitamos como sociedad, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, y es pues un espacio plural donde distintos actores de sociedad civil, desde distintas perspectivas, a niveles nacionales, regionales, locales o globales, puedan contribuir no solo a la progresividad de los derechos humanos, sino también al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es por eso que hoy presentamos estas investigaciones y ponemos a disposición de la ciudadanía para que puedan ir involucrándose cada vez más en estas temáticas. Eh, no sé
viendo acá en el YouTube, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Igual, pues dejo al público que si nos tienen alguna pregunta nos las puedan hacer llegar para que alguna de nuestras investigadoras se las pueda responder. Si no, igual yo adelantaría con una pregunta que creo que vale la pena abordar, y es ¿cómo considerarían que las personas defensoras de derechos humanos deben involucrarse en estos procesos y cómo pueden contribuir justamente al alcance de esas recomendaciones que nosotras estamos presentando hoy en estas dos investigaciones? No sé si Rosana quisiera comentar sobre eso o Orledis también. Bueno, yo puedo ir en este caso. Yo creo que la defensa de derechos humanos es una actividad propia del espacio cívico, ¿no? Entonces ya las organizaciones defensoras de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos ya están ahí naturalmente. Creo que para poder alcanzar este tipo de recomendaciones, la base es formarse. Creo que si hay un buen proceso de formación, de capacitación con expertos en, digamos, en todas las áreas, en cómo hacer incidencia, cómo hacer activismo, en el área de comunicaciones, en el área de gestión humana, yo creo que esa es la base y a partir de ahí, bueno, se irán aprendiendo otras cosas en el camino. Eso ya viene con la experiencia, pero yo creo que la base aquí sería formarse y bueno, tal vez también aprender un poco de experiencias no ajenas necesariamente, porque en la defensa de derechos humanos creo que pues estamos todos juntos como movimiento, pero sí pensar un poco en, bueno, qué ha funcionado aquí, qué ha funcionado allá, buenas prácticas, asuntos que hay que evitar. Creo que también hay que tener mucha conciencia del contexto en el que estamos trabajando. Entonces creo que la formación y la conciencia de nuestro contexto son bien importantes. No va a servir de mucho formarnos en un área que no podemos ejercer o de una manera que no vamos a poder ejercerla aquí por nuestro contexto. Es lamentable, ojalá tuviésemos un contexto mucho más abierto y más pues, potable para la defensa de derechos humanos, pero no lo estamos. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, saber en dónde estamos trabajando, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras vulnerabilidades, fortalecernos y formarnos. Y yo creo que de esa manera, pues poco a poco podemos ir fortaleciendo nuestra participación en el espacio cívico. Orley, yo no sé si querías agregar algo. Sí, gracias, Rosana. Yo concuerdo contigo en que tanto la formación como la participación son fundamentales en esto para fortalecer el espacio cívico. Y yo incluiría además cómo es importante tener mayor información y hacer tanto que los defensores como los ciudadanos comunes puedan apropiarse de esa información. Porque inicialmente hay que divulgar entre todos en Venezuela qué son esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y decir que ellos puedan entender que tiene varias dimensiones y que cada una de las dimensiones necesita para el cumplimiento que los ciudadanos comunes sepan de qué se tratan y se involucren, como bien ha venido diciendo Mariana. ¿Qué puede hacer el ciudadano común para el logro de esos objetivos? Y desde las organizaciones de defensa de derechos humanos, ¿cuáles espacios ellos pueden tomar para educar y no que sean espacios tradicionales o físicos, que también podamos aprovechar las tecnologías de información, las redes sociales, para divulgar los avances, cuáles posibilidades de Venezuela nosotros tenemos para erradicar la pobreza, cuáles son las actividades que podemos hacer para eso, para garantizar que todo el mundo participe. Y eso todo viene desde una buena educación en información. ¿Sabe? Una persona que está bien informada va a saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, va a saber qué acciones debe tomar para llegar o para contribuir al alcance de alguno de sus objetivos. Y además con información también va a sentirse parte de ese proceso al desarrollo. Entonces creo que sí, que es importante que podamos educarnos en todos los espacios, que podamos usar la información también, como lo decía Rosana, desde
con un pensamiento crítico, que nos permita tener conciencia de nuestro entorno, de nuestro papel en la sociedad y también del impacto de nuestras acciones. Entonces, bueno, tenemos ese compromiso y ese desafío. Yo sé que como en muchas otras iniciativas que pudimos detectar, nosotros tenemos el potencial de fortalecer cada día más nuestro espacio cívico desde nuestras acciones personales. Gracias, Orleis y Rosana. Yo aprovecho con esto que también ustedes decían de formarse, de tener más herramientas, recordar también la importancia de esto para la documentación y de poder seguir avanzando en el cumplimiento de nuestros objetivos. Recordar que también dentro del marco de este proyecto que venimos desarrollando desde hace 3 años con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania, hicimos como primer aporte a la sociedad civil un manual de documentación en derechos humanos con perspectiva bajo el derecho internacional de los derechos humanos, eh, que está disponible también para seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades y bueno, aprovechar entonces el momento de indicar dónde pueden conseguir estas 5 investigaciones que ya hemos presentado hasta el momento. Pueden hacerlo a través de la página del Observatorio de Conflictividad Social, www.observatoriodeconflictos.org.be y www.centrodefensores.org.be. Igualmente pueden seguirnos en las redes sociales, tanto del Observatorio como del CDJ, en Instagram, @Observatorio de Conflictos, @Centrodefensores, en X, anterior Twitter, @OBC Social y @Defensores DDHH-bajo, en nuestros canales de YouTube con el nombre de cada una de las organizaciones, y reiterarles la invitación a escuchar nuestro podcast Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, especialmente para seguir apoyando a esas voces a las cuales les hemos dado espacio y visibilidad con historias inspiradoras, y principalmente a muchas mujeres que hoy siguen en el terreno generando acciones para fortalecer el espacio cívico y para proteger a las personas en el terreno. Creo que escuchar sus historias también nos lleva a reflexionar y a inspirarnos a nosotras mismas a seguir contribuyendo desde cada uno de nuestros espacios a fortalecer el espacio cívico, y es un llamado también a la sociedad en general a que podamos construir juntos ese entorno en el cual todos queremos estar de forma plural y con respeto a las libertades y los derechos humanos. El podcast lo pueden seguir a través de nuestros canales de YouTube, tanto del Observatorio de Conflictividad como del Centro para los Defensores, y lo pueden escuchar también a través de Spotify, YouTube Podcast y a través de la plataforma Evox. Y pues sin más que agregar, agradecerles nuevamente y reiterar la disposición de ambas organizaciones para profundizar en algunos de los temas que se abordaron el día de hoy o cualquier otro que sea pues de nuestra experticia. Y pues agradecer también a nuestras investigadoras y nuestro equipo, Isabel, Rosana y Orleis, por la presentación de hoy y por todo su trabajo también en el liderazgo en materia de derechos humanos en Venezuela.